Puede ser el espacio que nos rodea, donde habitamos. ¿Qué más? Un Profe, voluntario, ¿sí? es un espacio físico en el cual se interrelacionan todos los medios, ya sea naturales, culturales, sociales, de medio ambiente, etcétera. Muy bien, Daniel. En nuestro espacio geográfico terrestre, acuático, miren que lo vamos a encontrar con un sinfín de espacios geográficos, ¿cierto? Este espacio geográfico puede ser natural, social o político. Hay muchos componentes, ¿cierto? La geografía humana es la que se encarga de estudiar el espacio geográfico, ¿cierto? Vamos a encontrar un contraste de cambios que se han dado. Por ejemplo, un contraste de urbanidad que ha crecido. Por ejemplo, una sociedad hace 20 años no tenía nada, hoy día ya tiene red alcantarillado, tiene pavimentación, tiene zona urbana más modernizada, tiene acceso a rutas a diferentes zonas, ¿cierto? Vemos que allí ese espacio geográfico se ha transformado. Usted en su casa hay un espacio geográfico, ¿cierto? De la puerta de su casa hacia atrás, eso es suyo, eso es de su familia. Por la puerta hacia adelante, eso es del gobierno, ¿cierto? Un espacio geográfico. Miren que esta zona donde usted está viviendo, de pronto ahí existe una urbanización adelante de su casa, ¿cierto? Ese, digamos que después es un espacio geográfico transformado por el ser humano, ¿cierto? Un espacio geográfico que ha sido transformado por el ser humano, ¿cierto? Miren que hoy en día la transformación social de megaciudades se ha visto. Profe, ¿cómo así? Mira el caso de megaciudades. Por ejemplo, una megaciudad aquí en Colombia no está, pero está en crecimiento y no sabe qué hacer. Bogotá, ¿cierto? Hoy en día Bogotá tiene en su hábitat de personas 11 millones de personas allí, 11 millones de personas. Y miren que mientras más grande sea la ciudad, más contaminación y más delincuencia. ¿Sí? Bueno, en el caso de países desarrollados, subdesarrollados, perdón. En geografía se extiende por espacio geográfico al modo específico en que una sociedad se organiza en el espacio físico o que ocupa, o bien al espacio físico mismo una vez que ha sido organizado por una sociedad específica. Dicho en términos más sencillos, este concepto se refiere al modo que las sociedades se interrelacionan con su medio ambiente estructurado y diversos paisajes, natural, humanizado, agrario, industrial, urbano, etc. Puede emplearse como sinónimo del territorio. Miren que nosotros, la sociedad dominante, cierto, como nos dicen mucho, que somos la especie dominante, recuerden que somos un animal por naturaleza, pero racional, jóvenes, racional. Esa es la diferencia entre nosotros y la especie animal, ¿cierto? Este, en términos sencillos, vamos a encontrar que el aspecto de espacio geográfico se basa en una transformación de qué? De sociedad, en un ambiente, ¿cierto? Este ambiente que vamos a encontrar va a ser un ambiente estructurado. Por ejemplo, el día que usted ya nacieron, tuvo uso de razón, 5 años, 6 años, usted no vivía por ahí de nómada, ¿cierto? ¿De dónde? Sí, nómada, de un lugar a otro. Usted ya se asentó, usted encontró una casa, encontró ciertas condiciones, ¿cierto? Donde ya esté vivir. Esa parte del espacio geográfico es una parte de zona estructurada, mejorada, cambiada. Por ejemplo, usted, sí, muchos de ustedes pónganse a pensar 5 años atrás cómo era esa parte donde usted vivía. ¿Estaba en mejores condiciones y hoy en día en qué condiciones se encuentra? Tal vez, profe, acá no mejoró nada, profe, lo único que mejoraron fue un semáforo. Ese semáforo es para también medir la parte urbanística, ¿cierto? La parte de, de, u- este, perdón, sí, de tránsito, para que vamos a suponer que usted viva en una calle que es muy transitable, ¿cierto? Tienen que poner mínimo un semáforo o tienen que colocar un puente peatonal, ¿cierto? Porque la movilidad siempre es constante y puede haber un accidente. En este aspecto de espacio geográfico se va a estructurar eso, joven. Entre se va a dar la urbanización, ¿sí? Se va a dar la urbanización que ya cierta ciudad va a mejorar, va a engrandecer, pero con ello, jóvenes, también se va a dar grande contaminación de transporte.
Por ejemplo, miren que aquí en Sincelejo, Avenida Ocala, ¿cierto? O por allí por Brasilia, a las 12 y pico de mediodía, eso es un caos, ¿cierto? Eso es un caos. Hay personas que a veces pasan corriendo porque está muy lleno el tránsito, ¿cierto? Miren que Sincelejo es una ciudad muy pequeña, ¿cierto? Y miren todo lo que pasa en estas partes. Ahora, dentro de nuestro espacio geográfico, vamos a encontrarle una serie de aspectos o una serie de componentes del espacio geográfico. Entre ellos vamos a encontrar aspectos naturales, ¿cierto? Que son relacionados ya con naturaleza. Encontramos aparte de vida, esa parte natural, donde habitan muchas especies. Las partes sociales, esto sí es fundamental entre usted y yo. El ser humano con naturaleza tiene que convivir con otro, porque hasta el día de hoy usted no va a vivir solo, no va a vivir auxiliado, ¿cierto? En este espacio geográfico vamos a ver ese entorno de relacionar con otras personas, de conocer otro contexto al que usted ya conoce. Entre ellos vamos a encontrar algo importante, jóvenes, la parte cultural. Miren que en Colombia hay muchas culturas. Ahora, eso es la cosmovisión que usted tiene de Colombia. Al momento que usted ya termine su carrera, ¿cierto? Si usted quiere conocer el mundo, va a viajar, se va a encontrar otra cosmovisión de cultura más adelante. En los aspectos económicos, mire que el aspecto económico va relacionado muy con el aspecto político aquí en Colombia, ¿cierto? Miren que a veces el aspecto político dice, vamos a construir un megaproyecto de vivienda en la ciudad de Sincelejo, ¿cierto? Eso va a ser para las familias más necesitadas. Pero vemos que a veces las familias más necesitadas no entran en ese contexto, entran las familias que tienen ya 2 casas, 3 casas, ¿cierto? Porque con todo respeto, jóvenes, aquí en Colombia existe la corrupción, ¿cierto? No es un secreto para usted, ni para mí, ni para nadie, ¿cierto? Hemos visto esa parte. Entonces, ese espacio geográfico a nivel mundial va a entrar en ¿qué? Una transformación, ¿sí? Una transformación donde va a existir vivienda, va a existir parque, zonas naturales, zonas ecológicas o zonas ya de concreto. Profe, ¿cómo así de concreto? Mire que hay ciudades que han crecido su gran espacio geográfico porque están con la idea del consumismo, la idea del capitalismo, jóvenes, y eso es algo que no vamos a desaparecer aquí, ¿sí? Esa idea del consumismo y capitalismo va a afectar mucho. Por ejemplo, mire una ciudad como China, ¿sí? Países como China, ciudades como China, y ya no tiene por dónde crecer, ¿sí? Ahora el crecimiento de China no es para la izquierda, ni para la derecha, ni hacia el norte, ni hacia el sur, ¿cierto? Sino es hacia arriba, donde está creciendo este país asiático, ¿cierto? De esta manera, a la hora de estudiar el espacio geográfico de una sociedad, debemos hacer referencia a su organización económica, política, social y cultural. Elemento en que geografía se representa usualmente como conjunto de nodos, líneas aéreas, aéreas o flujos, según lo que estipula el análisis espacial. Por ende, algunas dinámicas son estáticas y estables, como el uso del suelo, mientras que otras móviles y fluidas, como el transporte. Miren que hoy en día se hace una transformación del espacio geográfico. Miren que tanto esa transformación, que tiene que ver 2 zonas, 2 rutas. Una ruta es zona de transporte, ¿cierto? La movilidad vial que se va a dar. Y otra el espacio peatonal para la persona. Miren que ya se hace sendero, ¿cierto? Donde la persona puede transitar o ejercitar, hacer ejercicio, ¿cierto? Más ejercicio la persona. Miren que en nuestro contexto hay personas que no tienen vehículos, ¿cierto? Personas que no tienen vehículos, que es mejor caminar, que le ayuda al corazón, que hacen cardio, y eso es bien, eso es bueno, ¿cierto? Y el transporte urbanístico, que vamos a ver que tiene que existir, está la ruta del taxi, ¿cierto? Está la ruta del taxi. Aquí en Cincelejo existe la ruta del taxi y también la ruta de mototaxismo, es lo más común que se va a ver acá. Pero independiente de ellos, jóvenes, la parte de urbanidad tiene que crear una ruta propia para un transporte masivo. Digamos que Cincelejo si tenga un Transmetro, ese Transmetro va a tener su propia línea, que ahí no puede transitar más nada, ¿cierto?
Este concepto es empleado en las distintas escuelas de la geografía, aunque más ampliamente en la geografía humana. Su lógica suele ser la de partir de lo visible, para evidenciar los procesos que le dieron origen a y las dinámicas que presente o ausente constituyen un paisaje que se observa. Tanto todos los continentes jóvenes, puede ser Norteamérica, América del Sur, África, Europa, Asia, Australia, Oceanía, ¿cierto? Vamos a encontrarlo algo que no es ajeno. Esta parte de espacio geográfico se va a ver a nivel internacional, ¿sí? Miren que hay ciudades que mejoran sus condiciones de vida. En Europa vamos a encontrarlo como ciudades como Países Bajos y Ámsterdam, en Suiza, ¿cierto? En Francia, muchas ciudades europeas, ¿sí? Que se van a encontrar allí, que tienen ese pacto con naturaleza, ese pacto de ecológicamente, ¿cierto? Su zona urbanística está creciendo, pero no van a destruir lo poco que le queda de la naturaleza, ¿sí? Miren que estos continentes tienen ese algo en común, crecimiento, crecimiento. Miren que unos continentes crecen más que otros, ¿cierto? En la parte de su gentilicio, ¿cierto? Su hábitat. Vemos que muchas personas crecen, muchas personas, y hay una demanda. Mira que hay personas que en muchos países están en desarrollo, ¿cierto? Por eso vemos ese contraste allí. Que países como más empobrecidos son los que tienen más personas, ¿sí? Más capital de personas viviendo, ¿cierto? Y países que están desarrollados no tienen ese incremento de personas. Nuestro espacio geográfico lo vamos a encontrar diferentes tipos o diferentes espacios geográficos, ¿cierto? Esto del espacio geográfico va a haber una transformación, o se va a moldear, depende, jóvenes, a las condiciones geográficas que se encuentren. Miren que en Colombia hoy en día en Colombia, perdón, es muy natural encontrarse la variedad climatológica que se encuentra hoy en día. Por ejemplo, verano, invierno, ¿cierto? Esto es lo que vamos a encontrar acá. Hoy en día, tiempo de lluvias corto, ¿cierto? Ya se viene un invierno, ¿cierto? Unas partes va a llover más frecuente que otras. No existe una tipología específica de espacio geográfico, ya que estos pueden ser de tanto tipo como características tengan. Sin embargo, suele distinguirse en base al grado de participación humana en la formación de un espacio determinado entre los puntos, espacio geográfico intervenido. Aquellos que son las que la actividad humana, del tipo que sea, ha resultado indispensable para la construcción de un espacio geográfico, como es el caso de la ciudad. Miren que este espacio intervenido, ¿cierto? Se dan. ¿Cuáles son los espacios intervenidos? Como son las ciudades, ¿cierto? Que era una zona agrícola, una zona que no estaba tan bien desarrollada, comienza a desarrollarse y a crear y a transformarse. Cuando digo transformarse, miren aparte de sinceridad, a poner otro en contexto. Nuestro contexto nos dice que hace 10 años, ¿cierto? 15 años, aquí por la Avenida de los Libertadores no existía ese parque que está hoy en día, ¿cierto? Miren que esa transformación de la parte intervenida, ¿cierto? De actividad humana, se crea ese parque, ya que sea para la recreación de las personas, sea que usted vaya para allí, vaya allí a hablar, a comerse un helado, a distraerse, muchas actividades de la persona humana, ¿cierto? Eso allí era una parte ecológica, ¿cierto? Una parte natural que fue intervenida. Ahora, no se aparte el contexto de lo natural y la parte de lo urbano, ¿cierto? Miren que allí en ese parque van a encontrar una cierta arborización, ¿cierto? Las dos partes van relacionadas. Esa parte ha sido modificada. Otro espacio geográfico son los dos intervenidos. Aquellos que resultan ajenos en su constitución a la actividad de humanidad, como puede ser un desierto, por ejemplo, ¿cierto? Miren que en los desiertos no se va a crear nada, ¿cierto? No se va a crear un espacio geográfico, no se va a crear un hotel, ¿cierto? Pero veo como muchas personas en diferentes partes del mundo sí entran en esta parte de construir allí en la parte de los desiertos, ¿cierto? Características del espacio geográfico.
El espacio geográfico abarca dos perspectivas fundamentales. Perspectiva locacional. ¿Sí? Esta perspectiva locacional, jóvenes, nos dice, se refiere a la locación, es decir, la ubicación geográfica. Miren que tanto ha evolucionado la parte de la geografía, ha evolucionado el contexto de la geografía humana. Nosotros en parte tecnológica hemos evolucionado. Miren que hoy en día es muy fácil poder rastrear para saber la dirección de X o Y persona, o X y el lugar donde queda, ¿cierto? Simplemente se activan el GPS de los celulares o diferentes aparatos electrónicos, ¿cierto? Que ya dan la ubicación exacta de dicho lugar, ¿cierto? Miren cómo la parte de urbanidad ha crecido, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar con nuevas calles, nuevas direcciones, ¿cierto? Un lugares que tal vez estamos en nuestra ciudad y no conocemos, ¿cierto? Porque la parte de urbanidad va creciendo con el pasar de los años. Perspectiva ecológica se refiere a los seres que habitan, ¿cierto? Miren que aquí en las ciudades iniciales habitan muchos seres, ¿cierto? Diferentes culturas, tienen una interrelación con cada persona. Cada una considerada como sistema en funcionamiento en el espacio, permitiendo así tres formas distintas de estudio. El análisis espacial, el análisis paisajístico y el análisis ecológico-ambiental. Miren que esta parte, estas tres relaciones, el aspecto espacial, ¿cierto? Vamos a encontrar ese aspecto de, digamos, cuando te hace un viaje. Vamos a cuando te hace un viaje, se va para el eje cafetero. Va para el eje cafetero, va por diferentes pueblos, ¿cierto? Tiene que enfrentar diferentes zonas. Mire que usted ya ese espacio, esa parte espacial usted la va conociendo, ¿cierto? Espacio geográfico, en qué zona que va a conocer en ese transcurso del viaje. Ya en la parte del análisis paisajístico, en la parte natural, la parte, digamos, la paisaje de ciertas zonas, ¿cierto? Que usted se va a encontrar. Y la parte ecológico-ambiental, la parte que tiene que cuidar, ¿cierto? Miren que hay ciudades ya que van moldeadas, van transformadas con la parte natural, ¿cierto? Miren el caso de la ciudad de Montería, en la línea primera, ¿cierto? Vemos que allí está la parte urbanística y también la parte ecológica. Por otro lado, el espacio geográfico es acumulativo, o sea, contiene en sí mismo las huellas de su propia historia, que pueden rastrearse en su devenir de modo similar, como hacen los biólogos con el proceso evolutivo. Es decir, que los rastros de las sociedades anteriores modifican el espacio geográfico y lo hacen singular tanto a las dinámicas de las sociedades vigentes. Jóvenes, miren que esta parte de la geografía humana, en la parte de sí, vamos a estudiar zonas diferentes. Profe, ¿cómo así que zonas diferentes? Tienen que vamos a tener un lazo o un contexto de transformación, ¿sí? De transformación con ciudades del pasado. Conocer un poco más de ella, ¿cierto? Vamos a conocer un poco más de ella. Por ejemplo, miren que acá se estudia la ciudad de Roma, ¿cierto? El antiguo Coliseo Romano, ¿cierto? Ese Coliseo Romano, vamos a esa parte arquitectónica, cómo hicieron esas personas del tiempo pasado para construir para construir algo así, ¿cierto? Para llegar a su construcción. Y las herramientas de aquel tiempo estaban atrasadas, las herramientas de aquel tiempo estaban no avanzadas, Profe, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, que era para avisarle que Andrea Contreras como que está presentando problemas con el internet y anda saliéndose y entrando a la clase por si acaso. Muy bien, sí, yo me he dado cuenta también. Vemos esa parte entonces de transformación urbanística. Miren, no sé si usted se ha preguntado el contexto de ciertas creaciones. Por ejemplo, las pirámides de Egipto, Machu Picchu, los, los aztecas, ¿cierto? Y que el tiempo fue construido y son creaciones exactas, ¿cierto? Milimétricas, ¿cierto? Y miren que las herramientas de aquel tiempo no estaban avanzadas. Algo que la sociedad aún se pregunta, ¿cómo hicieron? Existe también la posibilidad de que elementos de distintos tiempos históricos se superpongan en el espacio geográfico, digamos elementos medievales y modernos, o industriales o postindustriales. Este concepto está siendo transformado por la dinámica de la sociedad de la información del siglo XXI.
para dar pie a nuevas formas de territorialidad como la digital. Miren que en la parte de espacio geográfico vamos a estudiar el pasado para entrar en lo moderno, ¿cierto? Vamos a aprender de ciertas sociedades primitivas, ¿cierto? Para el avance de nuestra sociedad, ¿cierto? Porque a pensar si el ser humano nunca hubiese conocido la parte histórica de sociedad, de ciudad, del pasado, ¿será que la sociedad hoy en día estaría transformada? ¿Estarían al 100% como usted la conoce? Tal vez no, tal vez sí. La más parte, lo más seguro sería tal vez no. ¿Por qué? Porque si no conoces el pasado, el proceso de transformación social que se dio en aquel tiempo, vamos a construir una ciudad en cualquier zona. Por ejemplo, podemos construir una ciudad a orilla del río. Y cuando llueva va a haber un proceso de inundación, un proceso de transformación que muchas personas van a perderlo todo, ¿cierto? Ahora, con este proceso, como conocemos ya el pasado, conocemos muchas ciudades que no se asentan a orilla del río porque la tierra es muy fértil, porque es fértil para la cosecha, es muy bien, este punto es positivo. Pero al momento que llueva, hay una inundación, un desborde de río, que se puede inundar toda la zona, ¿cierto? Ahora, esta transformación de sociedad, de espacio geográfico, se va a dar a pie, se va a dar a nuevas formas de acceso digital, ¿cierto? Entonces, jóvenes, vamos a encontrar esta parte de transformación, esa parte de transformación que se va a dar en muchas zonas. Miren aquí en el proceso colombiano, con muchas ciudades se transforman. Por ejemplo, miren en ciudades como... Se le hago una pregunta a ustedes, jóvenes. ¿Será que ese proceso de transformación urbanística ha mejorado, ha mejorado aquí en Colombia? Por ejemplo, en Cartagena, los que han ido a Cartagena han visto una transformación urbanística, acceso de movilidad, transformaciones. ¿Quién me puede responder? A ver. Yo diría que sí, profe. Pues porque a los tiempos anteriores y los de ahora, pues sí se ha visto como evolución tanto en, se puede decir que como medios de transporte, más desarrollo de pronto turístico, de realización como que de más edificios, más cosas por el estilo. Sí, muy bien. Tengo que esa parte de transformación tal vez se puede dar, ¿cierto? Un transporte más urbanizado, acceso de ruta más cercana, ¿cierto? Transformación, jóvenes, que el 100% del hábito. Por ejemplo, se van a crear nuevas edificaciones, ¿cierto? Nuevas edificaciones se van a construir. Hoteles 5 estrellas, 6 estrellas, 10 estrellas, no sé, cerca al mar, ¿cierto? No hay que Cartagena ciudad turística. Y lo único que vamos a conocer de Cartagena es la parte amurallada, lo más hermoso de Cartagena, ¿cierto? Allí que tiene un contexto sociocultural, ¿sí? Que muchas de nosotros debemos conocer. Por ahí también va mucha historia de Colombia, ¿cierto? Componente del espacio geográfico. Por un voluntario que me pueda ayudar en esta diapositiva, por favor. Daniel, digo, pero sí, Ángel, David, por favor, ¿me puedes ayudar con esta diapositiva? Bueno, componentes del espacio geográfico. Al espacio geográfico se le atribuyen los siguientes componentes naturales, aquellos que obviamente no dependen de la intromisión de los seres humanos, sino que responden a la naturaleza. Montañas, valles, lagos, mares son ejemplos de ello. Sociales, aquellos que provienen en cambio de actividades humanas que atañen a las dinámicas de creación de una comunidad, como son las actividades religiosas, las nacionalidades,
los estados mismos, etcétera. Políticos, aquellos que derivan del modo en que el poder se organiza en la sociedad humana, es decir, que responden a pactos, acuerdos o imposiciones históricas, como pueden ser la delimitación de las naciones del planeta, la organización sociopolítica de sus territorios, etcétera. Económicos, aquellos que son frutos de las numerosas dinámicas de producción y consumo que la humanidad lleva a cabo para satisfacer sus propias necesidades, como pueden ser los flujos de capitales, las clases políticas, etcétera. Culturales, aquellas que provienen del modo particular de ver el mundo de una comunidad humana, que una comunidad humana preserva a lo largo de las generaciones, como son las tradiciones locales, el idioma, la gastronomía, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Vemos que aquí en el componente geográfico podemos encontrarlo una serie de componentes diferentes. La parte natural, la parte social, lo político y lo cultural. Estos componentes, ella entra en un papel importante. En la parte natural vamos a encontrarlo un contexto muy diferente. Por ejemplo, en muchas zonas, ahora estamos en Colombia, ¿cierto? Es un país muy rico en muchas partes. Por ejemplo, usted va a cualquier parte de Colombia, hasta la parte natural, se va a encontrar una gran variedad, ¿cierto? Una gran variedad. Miren que esa parte natural es muy rica aquí. Por ejemplo, miren que esa parte natural en los componentes del espacio geográfico varía, ¿cierto? Si va para la condición en la región Caribe, se va a encontrar una vegetación muy productiva, ¿cierto? Vegetación tropical, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a ver la crianza de ganado, ¿cierto? Una de cierta parte de la agricultura, ¿cierto? Vamos a encontrarlo aquí. Pero si vamos para el contexto de acá, o el eje cafetero, vamos a encontrar lo que esas condiciones por allá, el tipo de cultivo es diferente. Una parte de esa sociedad van a cultivar cebolla, ¿cierto? Otra parte de esa sociedad van a cultivar ¿qué? Café, ¿cierto? Porque las condiciones lo representan. Esa parte natural, vamos a encontrarle una serie de aspectos, donde el ser humano entra a trabajar, no entra a modificarlo, ¿cierto? Y en la parte social, jóvenes, esto es la relación que vamos a tener nosotros, ¿cierto? Esa relación con las otras personas. Miren que esa relación ya se da entre familias. O sea, no necesariamente tiene que salir de su casa, pero es una relación, ¿cierto? El hecho que usted habla con su mamá, con su hermano, ya es una relación social. ¿A dónde vas? Míranos de tarde, cuídate, ¿cierto? Ya es una relación, una intercomunicación que se está dando, ¿cierto? Ahora, si queremos más información relacionada con otras personas, pues hoy va a llover, mira, contra el COVID, nos reunimos, vamos con nuestro grupo de trabajo, vamos a hacer la tarea del profesor Sergio, muchas actividades que vamos a dar en esta parte de la sociedad, de la parte social. Y aquí entra también la parte urbanística, ¿cierto? Que usted se relaciona con otra persona. Usted de contexto y Sincelejo y se relaciona con una persona del contexto de Barranquilla. Entra una relación ya de que de intercambio social y cultura, ¿cierto? Y también la parte religiosa, muchos contextos, usted es creyente, la otra persona no es creyente, ya entra esa parte. Entra la parte de nacionalidades, ¿cierto? Usted puede ser de Colombia y puede hablar con una persona del exterior. El aspecto político, aquello que deriva del modo en el poder que se organiza la ciudad. En la parte de política vamos a encontrar lo que esta parte va a tener en presente, la parte de cómo está creada la sociedad, donde vamos a construir nuevas zonas. Por acá queda un hospital, ¿cierto? Por acá queda el centro de acopio. Por acá vamos a crear esta ruta de movilidad, ¿cierto? La parte política va a entrar en contraste en la parte de componente del espacio geográfico, ¿cierto? La parte económica, vamos a ver la parte económica, el proceso de economía se está moviendo. Aquí en Colombia se mueve más el café, ¿cierto? El café, la parte de la agricultura hoy en día, ¿cierto? Esa exportación de aguacate, ciertos materiales, ¿cierto? O de la extracción de hidrocarburos como hace Colombia. Y la parte cultural, vimos que el mundo tiene una infinidad de culturas, ¿cierto? Apenas conocemos una parte del mundo, ¿cierto? Somos una gota en el mar, ¿cierto? Entonces, esa parte aún cuando estamos en contexto conociendo otra intercultura, ¿cierto? En el contexto colombiano, joven, la parte de geografía,
a otros de componentes que cada departamento colombiano maneja una cultura distinta. ¿Sí? Sincelejo celebra el 20 de enero, ¿cierto? Santa Marta no celebra el 20 de enero, otras tradiciones, por ejemplo, las fiestas del mar. Varía las condiciones, ¿cierto?, de culturales de muchos aspectos de sociedad. Aquí entra ya las partes de la geografía también, que esa parte ya, digamos que las condiciones de ese hábitat es muy diferente a las condiciones del hábitat de un cerebro, ¿cierto?